Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La aprobación en el Congreso de Colombia de la Ley de Crecimiento Económico. El Gobierno Nacional asegura que esta norma impulsará el crecimiento del país, permitirá aumentar el recaudo, sentará mejores bases tributarias para atraer más inversión y, según el Gobierno, le entregará mayores recursos económicos para la inversión social. El punto clave de esta noticia. Entre los aspectos más importantes de esta norma está que el 20% de la población más pobre de Colombia podrá acceder a la devolución del IVA. También están los aportes a salud para los jubilados que reciben hasta 2 salarios mínimos. Estos pasarán en los próximos 3 años del 12% al 4%, disminuirán. Y en 3 fechas distintas del 2020 no será cobrado el IVA en los siguientes artículos. Vean ustedes. Uno de los puntos más sonados de la reforma tributaria que fue aprobada en la madrugada de este viernes en Colombia es la que tiene que ver con los 3 días sin IVA que tendrá el próximo año en algunos productos. Aquí en la noche les explicamos los montos, las cantidades y los artículos que se incluirán en esta medida. Ropa, zapatillas, electrodomésticos, claro. Útiles escolares de pronto, dependiendo de la época del año, ¿no? Uno va y compra, así sea una libra de arroz, pero ya está el IVA, entonces siempre al alcance del bolsillo toca disminuir. Vestuario y complementos. En esta categoría están incluidas las prendas de vestir de todo tipo, incluido calzado y complementos como morrales, carteras, gafas de sol y bisutería, cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 342.700 pesos colombianos, es decir, unos $102. Electrodomésticos. En este grupo, más de una veintena de artículos como por ejemplo televisores, neveras, tabletas y hornos microondas estarán incluidos en la medida, siempre y cuando su precio de venta sea igual o menor a $1.370.800 pesos, el equivalente a $411. Elementos deportivos. Artículos como balones, raquetas, cascos y todo tipo de elementos para practicar un deporte quedarán sin IVA. Los productos deben tener un valor igual o inferior a la misma cantidad de $102. Juguetes y juegos. En esta categoría estarán incluidos elementos como muñecas, videojuegos o rompecabezas, cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 171.350 pesos colombianos, es decir, $51. Útiles escolares. Los elementos que los estudiantes requerirán en sus aulas de clase también quedarán sin IVA. Su valor en el mercado deberá ser igual o menor a 102.810 pesos, el equivalente a $30. Si usted quiere comprar alguno de estos productos en los 3 días sin IVA a partir del próximo año, podrá hacerlo pagando únicamente con un medio electrónico, es decir, con tarjetas de crédito o débito. Porque muchos de los que compramos acá, compramos es en efectivo. Entonces, pues la medida le beneficia a los que tienen tarjetas y beneficios. Algunos opinan que la medida debería regir todo el año. 3 días al año no beneficia para nada a los colombianos, debería ser todo el año. Pero no sé en todos los artículos. Es, por ejemplo, que en algo de tecnología, algo de ropa, y no va a ser en lo que la mayoría de la gente necesita. O que le gustaría invertir, por ejemplo, un vehículo o cosas que fueran de más valor. Es lo que tengo entendido. Entre los comerciantes las reacciones son divididas. No, pues muy buena porque las personas que van a comprar, pues compran más porque ya no pagan ese IVA. Nos puede afectar, nos puede beneficiar en cierta parte porque vendría de pronto en esos 3 días, habría de pronto gran cantidad de gente aquí al comercio, pero yo creería que nos beneficiaría más donde reduzcan el IVA en general durante todo el año y no durante 3 días solamente. Y muchos ya planean qué comprarán en los días de pago sin IVA. Las fechas exactas en las que se aplicará esta medida de 3 días sin IVA aún no están definidas. Eso lo hará en los próximos días la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, aunque ya se conoce que serán en los meses de enero, julio y octubre.
Bueno, vamos a estar analizando y explicándoles a ustedes cuál es la importancia de esos puntos que serán también muy positivos en el año 2020 para Colombia. Por esa razón también quiero invitarlos a que participen en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta numeral La Noche Ley de Crecimiento. ¿Qué piensan ustedes de esta reforma tributaria que también muchos han calificado? ¿Es positiva, es negativa, le sirve al país? ¿Qué piensan ustedes? Estaremos leyendo sus opiniones más adelante. Voy a saludar a nuestros dos panelistas. En Miami, en los Estados Unidos, nos acompaña Alberto Bernal. Es economista y columnista de opinión del diario La República. Alberto, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muchas gracias por la invitación. Un placer estar en tu programa. Mil saludos a la audiencia. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. También está Jorge Bedoya, señor presidente del Consejo Gremial de Colombia y presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Bienvenido a La Noche. Jefferson, un saludo muy especial para usted, para Alberto y por supuesto para la gran audiencia de La Noche. Comienzo con usted, señor Jorge Bedoya. Me gustaría que le explicara a los televidentes que hasta ahora ven el programa La Noche, ¿cuál es la importancia de este punto que comenzamos a analizar al inicio del programa La Noche? 3 días sin IVA en Colombia. ¿Qué implicaciones positivas y qué implicaciones negativas puede tener para el país? Pues mire, hay que hacerlo de una manera muy clara para la audiencia. 3 días sin IVA en artículos que pueden tener el 19% de IVA realmente significa un buen ahorro para los colombianos. Pero yo le diría que no solamente es por el tema del IVA. Le voy a dar otra cifra que es muy importante para la ruralidad de nuestro país. Con parte del impuesto que se le va a cobrar en la sobretasa a los bancos, se va a destinar este recurso para la construcción de vías terciarias. ¿Qué más importante que reducir los costos de transporte para nuestros agricultores? Pero también construir carreteras es un detonante en la generación de empleo en la ruralidad y por cuenta de esta ley vamos a tener esa posibilidad. Y de la misma manera, no solamente con los 3 días sin IVA, con el tema de la construcción de carreteras y es la exención de renta para generación de empleo en algunos sectores de la producción. Usted le genera un incentivo al pequeño, al mediano, al gran empresario vía renta, vía el impuesto de renta, pero está sujeto a que haga y cree empleo formal. Eso también es un beneficio que trae esta ley. Señor Jorge Bedoya, usted toca un punto que tiene que ver con esas exenciones que tendrán no solamente los grandes empresarios, también los medianos empresarios, los pequeños empresarios. ¿Esto directamente va a impactar en el empleo o va a mejorar, van a mejorar las cifras de empleabilidad en el país? ¿Cómo explicarles a nuestros televidentes para que entiendan cuál es el impacto de esta ley en términos de empleo y también en términos de inversión, de crecimiento de la inversión en Colombia? Por supuesto, mire, la misma ley es muy clara, no solamente en el sector agropecuario, sino en los sectores que se han considerado de la economía naranja, la industria creativa, la programación de software, el tema de la industria del cine, donde puede haber beneficios de no pago de impuesto de renta para empresarios y establecieron unos rangos de facturación o de ingresos anuales, sí, solo sí, además de generar inversiones nuevas, se da la generación de un número de empleos determinados por la misma ley. De tal manera que aquí lo que se está generando es para el actor económico, ¿usted quiere tener un beneficio de renta? Bueno, lo va a tener siempre y cuando haga unas inversiones, tenga unas facturaciones, pero lo más importante, que se genere empleo. Y no cualquier empleo, Jefferson, es un empleo formal y debe ser un empleo, por supuesto, que perdure en el tiempo. Esto es una gran garantía para la generación de empleo y el que quiera tener el beneficio de renta, pues obviamente tiene que generar ese empleo como lo dicta la ley. Voy con Alberto Bernal en Miami. Comienzo hablando con usted de ese primer punto que planteamos, los 3 días sin IVA en Colombia. ¿Qué impacto cree usted, Alberto, que va a tener eso para la economía en Colombia? A ver, Jefferson, además de todos los puntos que ya dio Jorge, todos muy certeros,
Yo pensaría que, digamos, esos 3 días sin IVA muy seguramente van a generar más tráfico para el comercio en los días específicos. Hay otros países que tienen una política parecida de disminución, digamos, de los impuestos en días específicos para generar más tráfico en los centros comerciales. Pero yo creo que esta parte no es la más relevante de todos. Es que a mí me parece que, Jefferson, es muy importante que la audiencia entienda la génesis de esta reforma, porque es que yo creo que el ministro Carrasquilla y el presidente Duque, cuando pensaron en esta reforma, no solamente pensaron en la parte fiscal, sino que yo veo una reforma que de verdad busca mejorar los números de crecimiento de Colombia, tratar de buscar una vocación de crecimiento para el país que se había perdido por bastantes años, y yo creo que el 2019 es prueba de que efectivamente esta reforma ayudó. Porque esa disminución, devolución del IVA a los bienes de capital que compran los empresarios sí ha generado un boom de inversiones en el país, y eso es muy importante porque cuando las empresas invierten más, mejoran sus procesos, mejoran su tecnología, etcétera, implica que incrementan sus utilidades, y esas mejores utilidades eventualmente implican mayor contratación formal para el pueblo colombiano, y yo soy un convencido de que el empleo dignifica. Entonces, todas las reformas que haga Colombia deben estar enfocadas en mejorar la calidad del empleo para que nuestros jóvenes tengan empleo y para que nuestros mayores tengan empleo también, porque un país que trabaja es un país en paz. Entonces yo creo que esta reforma va por ese camino, una reforma en la cual se le ayuda a las empresas, no por ayudarle a los ricos. Es que eso es una cuestión que a muchas personas en Colombia parecieran no haber entendido todavía. Uno no le ayuda a las empresas para ayudar a los ricos, uno le ayuda a las empresas porque las empresas son las que nos dan empleo. La empresa mía es la que me da empleo. Si XP no existiera, Alberto Bernal no tendría empleo y no tendría cómo alimentar a su familia. Entonces, gracias a Dios, existen estas empresas que nos dan empleo. Alberto, escuchábamos en este informe de Paula Sabogal que en las calles la gente ha recibido positivamente ese primer punto de análisis que hemos planteado el día de hoy, que es el de los 3 días sin IVA, pero se preguntan por qué únicamente para compras con tarjetas bancarias, tarjetas débito, tarjetas de crédito y no en efectivo. ¿Eso tiene alguna explicación, Alberto? Pues yo creo que la verdad es que pues en Colombia existe todavía muchísima evasión, ¿no? Entonces yo creo que la única forma de llevar control de estas situaciones es a través de dinero electrónico. Jefferson, yo creo que el mundo cada día avanza más hacia el dinero electrónico, nos guste o no. Y yo creo que eso es una gran noticia. Por ejemplo, Alberto Bernal, cuando está en Nueva York o cuando está en Miami o cuando está en Londres, etcétera, yo casi ya nunca ando con dinero en efectivo porque todo se paga electrónicamente, el metro se paga electrónicamente, toda la comida se paga electrónicamente, etcétera. Y yo creo que eso es muy bueno para la economía porque disminuye los niveles de evasión y de impuestos que existe. Y no hay nada peor para una economía que la gente evada impuestos, porque evadir impuestos es ser tramposo. Si todos pagamos los impuestos que debemos pagar, la sociedad es una sociedad más justa y es una sociedad más honrada. Si evitamos pagar los impuestos para hacer triquiñuelas, pues entonces obviamente tenemos una situación de injusticia con los más necesitados, porque nosotros necesitamos los impuestos. O sea, la razón de ser de estas reformas que está llevando a cabo el gobierno del presidente Duque es para poder incrementar el gasto en lo que necesitamos incrementar: más educación, más salud para los niños, más dinero para adulto mayor, etcétera, más dinero para infraestructura. Todas esas son la razón de ser de estas reformas. Es importante que la gente entienda esto, que no hay nada gratis en el mundo. O sea, uno no puede pedir más educación si no recauda más dinero para pagar por esa educación. Pues eso quiero preguntarle al señor Jorge Bedoya, presidente del Consejo Gremial de Colombia. ¿Esta ley de crecimiento económico aumenta el recaudo? Y se lo pregunto por lo que pues planteábamos anteriormente, si se van a disminuir o se va a disminuir la carga tributaria a los pequeños, medianos y grandes empresarios. ¿Esto no genera un hueco fiscal? Pues mire, yo creo que eso es una muy buena pregunta para el gobierno nacional, pero un poco en la línea de lo que dice Alberto, le diría lo siguiente. Indudablemente, lo que se espera es que esta ley genere un impacto positivo al momento del crecimiento económico, de la generación de empleo, de la formalización. Y eso, sin duda alguna, debe terminar contribuyendo también al mayor recaudo.
y obviamente lo que habrá que compensar es las cifras que se pueden llegar a perder, por decirlo de alguna manera, por las exenciones o por las reducciones en algunos impuestos versus lo que pueda llegar a generar vía crecimiento económico esta ley. Pero creo que hay que resaltar algo, Jefferson, muy importante para la audiencia. Aquí los empresarios son todos, los pequeños, los medianos, los grandes, y quien genera el empleo es o el Estado o los empresarios. Y en la medida en que esta ley se implemente y se regule de manera acelerada en el año 2020, pues vamos a ver, ojalá, el desarrollo de nuevas empresas, el desarrollo de nuevas inversiones en sectores que tradicionalmente no han sido fuertes en la generación de empleo, también en la formalización, porque no hay que olvidar que adicional a lo que introdujeron los congresistas en los últimos debates, también viene el fortalecimiento del sistema simple, que es un sistema que contribuye a la formalización de los pequeños comercios. De tal manera que la invitación es a que todos la veamos con optimismo, a que busquemos quienes son ese tejido empresarial, aprovechar los beneficios que se presentan en la ley, pero sobre todo a que le apuntemos a la generación de empleo, que es lo que más nos preocupa como colombianos, y que esta ley tiene unas herramientas interesantes que ojalá todos los empresarios las puedan utilizar. Alberto, ¿qué responde usted a esas críticas que han hecho también algunos economistas que aseguran que la ley de crecimiento tiene una vocación que necesita el país en este momento, que claramente la inversión debe crecer, el desempleo debe bajar, pero que al mismo tiempo con las decisiones que se toman en esta norma también va a disminuir el recaudo tributario? Pues a ver, Jefferson, esto, y me perdonas ponerme un poco técnico en esto, si uno hace un ejercicio estático, efectivamente va a haber una pérdida de recaudo porque la tasa de impuesto corporativo pasaría se bajaría del 33% a una tasa menor, al 30%. Entonces, bajo un ejercicio en el cual uno pone en Excel el número y lo multiplica por un valor específico, pues obviamente el valor es más pequeño. Ahora, eso es un ejercicio estático. Yo pienso que los ejercicios estáticos no son los adecuados en esta situación. Yo sí creo que uno tiene que incluir las externalidades adicionales que vienen en esta reforma. Lo decía Jorge, el tema del impuesto simple, o sea, de la formalización de los comercios pequeños, de las pequeñísimas empresas para comenzar a caminar en ese camino de la formalización. Eso genera una participación más grande de más comercios y más industrias, más pequeñas empresas dentro de la economía legal, y eso poco a poco va generando una externalidad positiva, que es la formalización del empleo y la formalización de la economía, que eso no se puede contar bajo un ejercicio estático, eso es un ejercicio dinámico. También, por ejemplo, otra cosa que yo diría, Jefferson, esto es muy importante. Hasta hace unos 4 años, 3, 4 años, Alberto Bernal, el economista, hubiera contestado lo siguiente ante el argumento de que se iba a recuperar dinero a través de la gestión de la DIAN. Entonces yo siempre decía, no, eso simplemente es como un comodín que se mete en cualquier reforma, pero eso nunca se cumple. Digamos, el trabajo de que la DIAN tuviera la capacidad de encontrar a evasores. Pues resulta, Jefferson, que gracias a la tecnología, gracias a los algoritmos, gracias a la inteligencia artificial, gracias al dinero electrónico, etcétera, etcétera, efectivamente la DIAN está teniendo unos niveles impresionantes de capacidad para encontrar evasores. Y se está generando ese recurso que yo personalmente hace un par de años hubiera dicho eso no va a pasar. Y me están dejando callado, porque se está haciendo la labor y sí se está logrando encontrar evasores y la gente se está viendo obligada a pagar impuestos, a pagar más impuestos. ¿Cuánto de eso? Pues otra vez, todo eso depende y es gracias a los algoritmos y a la capacidad que tiene hoy la tecnología para encontrar a los evasores. Otro de los puntos de esta ley de crecimiento que fue aprobada por el Congreso colombiano tiene que ver con la devolución del IVA a los sectores menos favorecidos en Colombia. Veamos en qué consiste. Una de las medidas del denominado paquete social que incluyó el gobierno fue la propuesta de regresar el IVA a 20% de la población con menos ingresos, una medida que costará alrededor de 2.2 billones de pesos. Vamos a calcular una estimación de cuánto pagan el 20% más pobres de IVA mensualmente y les vamos, usando esos canales, a devolver, a compensar ese IVA que injustamente, porque es absolutamente injusto que las familias más pobres paguen IVA.
La herramienta clave para la focalización de esta transferencia será el Sisbén 4 y se espera que a mediados de 2020 ya se cuente plenamente con su información para el nivel nacional. Para familias que tienen ingresos muchas veces por debajo del salario mínimo, que tienen ingresos por debajo incluso del nivel y la línea de pobreza, es muy importante que tengan un ingreso mensual o cada 2 meses cercano a los 60.000 pesos. El Ministerio de Hacienda anunció que el objetivo es lograr llevar a cabo la primera compensación del IVA en el último trimestre del próximo año. Señor Jorge Bedoya, ¿cuál es la posición del Consejo Gremial de Colombia frente a esta novedosa propuesta que nació también en la última ley de crecimiento y que desde el próximo 1 de enero del año 2020 será una realidad? Mire, para nosotros en general la ley, como lo hemos advertido desde el primer momento, primero, genera estabilidad y seguridad jurídica. Las reglas de juego son muy importantes para las decisiones de inversión. Segundo, tiene un componente social bastante importante, no solamente la devolución para las familias más vulnerables de nuestro país, los 3 días sin IVA, sino también la reducción del aporte a salud de los pensionados que pasa del 12 al 4, a propósito también de ese comité del paro que venía exigiendo una cosa de este estilo, ya el gobierno lo había logrado en una decisión con las bancadas que apoyaron finalmente la Ley de Crecimiento Económico en el Congreso de la República. Y en ese sentido, todo aquello que contribuya a la generación de empleo, a potenciar el ingreso de los colombianos en particular, de los más vulnerables, yo creo que todos lo debemos recibir de una manera positiva. Por eso aquí hay que invitar a la gente a que lea la ley, al gobierno a que haga mucha pedagogía. ¿Para qué? Para que se pueda internalizar por parte de los agentes económicos los beneficios que trae esta ley, para que dejemos de estigmatizar lo que es la generación de empleo y la creación de empresas en nuestro país y que por el contrario, pensemos que estos mecanismos lo que van es a contribuir y debe hacerlo a la generación de crecimiento y por ende a la generación de empleo de calidad. Reducir las brechas sociales en el país es de la mayor importancia y este es una medida, un paquete de muchas de las que el Gobierno Nacional deberá expedir de aquí al 7 de agosto del año 2022. Señor Jorge Bedoya, ¿usted cree que en ese momento esa estigmatización contra los sectores que generan empleo, los sectores que jalonan la economía del país, ha crecido? ¿Usted cómo analiza? Y usted pone un punto en el análisis bastante interesante porque se da en el marco de esas manifestaciones y de esas protestas que han tenido lugar en Colombia en el último mes. ¿Hay ese sentimiento? ¿Se está gestando una idea negativa frente al empresariado? Yo no creería que es un tema generalizado en todo el país, pero desafortunadamente sí pareciera que existen personas interesadas en que se desdibuje la labor de la generación de empresa en Colombia y que se piense que el empresario solamente es un gran generador de rentas, pero cuando uno mira las afectaciones que le generaron a los pequeños comerciantes, a los pequeños negocios, a los pequeños empresarios, los bloqueos en las vías cuando se hicieron estas movilizaciones sociales, ahí lo que se está afectando es la generación de empleo de calidad, de 1 o 2 empleos en lugares de comercio donde van los mismos consumidores a generar sus compras, por ejemplo, ahora en la época de Navidad. Y en ese sentido, vuelvo y le repito, el empleo en una economía o lo genera el Estado o lo genera el sector privado. De tal manera que no hay trabajo si no hay empresas y, por supuesto, no hay empresas si no hay trabajadores. Y por eso es tan importante estos mecanismos que contribuyen a ayudar a que haya un tejido empresarial más fuerte en nuestro país, pero de la misma manera generando incentivos para que obligatoriamente se genere empleo. Y ni qué decir de la política de buscar una concertación en el salario mínimo, que también es algo donde nos vemos quienes dicen representar a los trabajadores, pero por supuesto quienes somos responsables de generar el empleo en Colombia. Y de ese punto estaremos hablando más adelante. Alberto, ¿cuál es su opinión? Analizamos este punto de la devolución del IVA al 20% de la población más pobre de Colombia, pero recordemos que esta ley de financiamiento es aprobada en un momento en el que se han dado una serie de manifestaciones en Colombia. ¿Usted qué lectura hace de ese escenario? Pues Jefferson, yo creo que la mayoría de las personas que están en la calle no saben por qué están en la calle. Yo no veo cómo puede hacer que alguien esté en contra de que se le devuelva el 20%
del IVA a la población más pobre de Colombia. Yo no puedo entender eso. Tampoco veo la lógica de que la gente salga a la calle a protestar porque hay 3 días sin IVA. Y tampoco veo la lógica de protestar porque se le disminuyan los impuestos a las empresas cuando el 97% de las empresas de Colombia son pequeñas o medianas. Solamente un 3% de las empresas son grandes. Entonces todo este discurso de odio de clases que está llevando la oposición, un discurso bastante golpista, por ejemplo, me pareció una barbaridad la actitud de la bancada de los denominados decentes que trataron de colapsar el quórum en la Cámara de Representantes para para que no se pudiera aprobar la ley. Eso me parece una jugada totalmente rastrera y yo no entiendo eso, cómo puede pasar en democracia. Para dar un ejemplo nomás, la Cámara de Representantes de Estados Unidos le aprobó el juicio político de Donald Trump, pero al día siguiente aprobó el Tratado de Libre Comercio renovado entre Estados Unidos, México y Canadá. ¿Por qué? Porque la Cámara de Representantes de Estados Unidos entiende que es importante para los empleados en Estados Unidos y para la gente en Estados Unidos. Entonces una oposición responsable debería haber aprobado esto, o por lo menos debería haber hablado bien de las partes de la reforma que son positivas para la sociedad, o que ellos ven como positivas para la sociedad. Yo estoy totalmente de acuerdo con todos los planteamientos de esta reforma, pero pues desafortunadamente esa desinformación y por alguna razón ese odio que se está sintiendo tan fuerte en algunos jóvenes, pues ha generado toda esta polarización. Es muy desafortunado porque otra vez, como decía Jorge, yo creo que es importante que la gente lea lo que se aprobó, porque es que yo creo que cuando la gente lea lo que aprobó, yo no veo por qué lado van a estar en desacuerdo con lo que se aprobó. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Estamos con Jorge Bedoya, presidente del Consejo Gremial. Nos acompaña también Alberto Bernal León, reconocido economista, prestigioso economista colombiano. Está desde la ciudad de Miami. Una pausa y cuando regresemos estaremos discutiendo 2 puntos. El que tiene que ver con la reducción a los aportes de salud a los pensionados de Colombia. Se hará de manera progresiva. Y las negociaciones del salario mínimo en Colombia, donde el Consejo Gremial hoy ha presentado una nueva e interesante propuesta. Una pausa y ya regresamos con este análisis económico hoy aquí en el programa La Noche. Continuamos con este programa La Noche. A menos de 2 semanas de que culmine el año 2019, otro de los temas que sigue captando la atención de los colombianos es el reajuste al salario mínimo. El jueves pasado, en un nuevo intento por concertar una cifra, gobierno, empresarios y centrales obreras no lograron ponerse de acuerdo. En las últimas horas del día de hoy, los gremios empleadores propusieron un incremento total del 5.88%. Los sindicatos piden el 8.1%. 1 hora y 50 minutos duró la negociación. Los trabajadores se mantuvieron en su petición de 8.11%. Los gremios ofrecieron 5%. La postura de los trabajadores en torno a la cifra de 1 millón de pesos. Siempre y cuando ellos se muevan, hay todas las posibilidades. El 30 de diciembre es la fecha límite para llegar a un acuerdo. De lo contrario, se expedirá por decreto. El gobierno ya tiene una propuesta. Nosotros estamos hoy en un 5.2. El gobierno, pero también estamos dispuestos a hablar. En plata, la propuesta del gobierno es equivalente a 43.062 pesos. Hoy en Colombia, el 47% de los trabajadores gana igual o menos que un salario mínimo. Se acordó la instalación de una mesa bilateral para tratar de llegar a un acuerdo. Sin embargo, hasta el momento, esta todavía no tiene fecha. Bueno, volvemos a la ciudad de Bogotá. Aquí está Jorge Bedoya, el presidente del Consejo Gremial de Colombia. Hablemos del salario mínimo, una de las noticias más importantes de fin de año en Colombia. ¿Cuál es la nueva propuesta que hace el Consejo Gremial de Colombia? Pues mire, Jefferson, hoy en una reunión que tuvimos los empresarios, los generadores de empleo, los 5 representantes gremiales que van a la Comisión de Concertación Salarial y analizando todo lo que ha venido ocurriendo, decidimos enviarle una comunicación a la ministra de Trabajo, haciendo una nueva oferta que es del 5.88% como incremento para el agregado del salario mínimo y el auxilio de transporte para el año 2020. ¿Y esto qué significa? Primero, que si se tiene en cuenta que la inflación esperada para este año por parte del Banco de la República es del 3.88, estamos yéndonos 2 puntos por encima de la inflación. De la misma manera, hay que tener presente que la productividad laboral de los factores
tiene un crecimiento negativo, y la productividad laboral positivo del 0.21. Entonces, con esta nueva propuesta, que veníamos del 4.5, el 5 y ahora el 5.88, creemos que es una nueva propuesta para acercar a las partes. Nosotros tenemos un espíritu de seguir concertando, así lo hemos demostrado, y ojalá sean los sindicatos quienes de entrada han querido imponer su 8.1%, quienes entren en razón y vean que lo mejor que puede ocurrir acá es que concertemos el incremento del salario para el 2020. Alberto Bernal, el escenario ideal sería una concertación, tal y como lo plantea el señor Bedoya, pero tal y como en este momento están las cargas en esta mesa de negociación, ¿usted cree que será posible esa concertación? Pues ojalá, yo creo que si se logra sería una gran noticia de fin de año para Colombia, una noticia de unidad y de, digamos, que todos estamos en el mismo lado, porque es que aquí todos buscamos lo mismo. O sea, los empresarios buscan mejorar la calidad del empleo en Colombia, los empleados quieren tener más empleo. Aquí todos tenemos el mismo norte, lo que pasa es que a veces vemos las cosas diferentes, pero es importante entender que aquí todos estamos del mismo bando. Y una cosa que es importante decirle a la audiencia, porque es que esto a veces no queda muy claro. Dice, ¿por qué razones que no se puede subir el salario mínimo 30%, 40%? ¿Por qué no podemos hacer eso de un momento a otro? Yo cuando recibo comunicaciones en Twitter veo esa incertidumbre de la gente o esa falta de comprensión a veces. Que ¿por qué razones que el salario mínimo en Colombia es más bajo que el salario, digamos, en Irlanda? Y la respuesta a eso es que desafortunadamente la productividad de nuestra economía no es la misma la productividad de Irlanda, por ejemplo. Y por eso es que es tan importante avanzar, digamos, en toda la infraestructura vial de Colombia. Una gran noticia de la ley de financiamiento es que va a haber más dinero para vías terciarias. Eso es positivo. Una gran noticia fue la inauguración del puente Pomarejo hoy. Eso va a mejorar la competitividad de Colombia a nivel mundial y eso implica en el mediano largo plazo unos salarios muchísimo más altos. Aquí no hay atajo, Jefferson. Aquí la verdad, la única forma de desarrollar el país es a punta de hacer las cosas bien, a punta de trabajar, a punta de mejorar la productividad y no a punta de medidas mágicas como las que quieren hacer en países como Venezuela o como Argentina o en el caso de México, por ejemplo, que declaró un incremento brutal en el salario mínimo, que eso mucha gente aplaude, pero eso lo que va a generar es que las empresas más pequeñas no tengan cómo contratar más personas porque les sale muy caro. Entonces, no podemos subir demasiado el salario mínimo porque entonces las empresas no pueden contratar gente y lo que queremos tener es más empleo. Señor Bedoya, los sindicatos piden un 8.1%. ¿Usted cree que es posible que el gobierno termine accediendo a esa cifra? O sea, los gremios, ¿qué piensan de esa propuesta? Porque muchos en ese momento aseguran que pues, la única salida que le va a quedar al gobierno del presidente Iván Duque, si no se llega a esa concertación, es decretar un punto medio entre esa propuesta que hacen ustedes y ese 8.1% que piden los sindicatos. ¿Qué piensan ustedes de ese porcentaje que piden las centrales obreras? Pues mire, lo primero es que ellos no lo están pidiendo, sino que lo están exigiendo. Es muy desafortunado, como ocurrió en la reunión que tuvimos esta semana, ver que al principio ellos habían mencionado que no tenían ningún inamovible y que adicionalmente, porque esto es importante que lo tenga presente la audiencia, de solicitar un incremento del salario del 8.1%, adicionaron 4 puntos. 1, que se congele el precio de los regulados. 2, que se reduzca el aporte de salud de los pensionados del 12 al 4, cosa que el mismo gobierno con el Congreso logró hacer en la reforma que recién se aprobó de la Ley de Crecimiento Económico. 3, una política de alza generalizada de salarios, eso quién lo entiende y cómo se materializa. Y 4, que la mesada pensional se incremente entre el mayor valor entre la inflación y el salario mínimo. Después dijeron que no, que ellos se mantenían en el 8.1% y que no iban a cambiar de posición. Mientras que por parte nuestra lo único que hemos hecho es dar más muestras de buscar esa concertación. Si al final del día el gobierno tiene que expedir un decreto, pues ni más faltaba, está en todo su derecho y si no hay acuerdo, eso es lo que obliga la ley. Pero todavía tenemos unos días y ojalá
los integrantes de las centrales obreras recapaciten, porque por ejemplo, para las centrales que representan a los pensionados, lo que estaban planteando quedó resuelto en la Ley de Crecimiento Económico. 2, desde el punto de vista de darle más ingreso real a los colombianos, con una inflación del 3,88, con una productividad laboral del 0,21, pues evidentemente la oferta que estamos haciendo del 5,88 realmente va generando un salto. Y si a eso se adiciona el acuerdo que logramos el año pasado, de un crecimiento del 6% del salario mínimo y del 10% del auxilio de transporte, los más altos en 25 y 14 años respectivamente, paulatinamente y de manera responsable vamos incrementando el poder adquisitivo de los trabajadores de nuestro país. Y permítame finalizar con algo que dijo Alberto. Aquí lo que nos debe unir a todos es empleo de calidad, luchar contra la informalidad laboral y por supuesto esa capacidad adquisitiva. Sería irresponsable, como lo hicieron en México, aumentar los salarios de esa manera pensando que eso es una solución mágica, porque aquí hay que recordar, son más de 9 millones de compatriotas que ganan menos del salario mínimo y por eso hay que buscar no solamente este tipo de racionalidad en el incremento del salario mínimo, sino también cuáles son las reformas que se requieren para que los nuevos programadores de software que trabajan 2 horas por la mañana, 3 horas por la tarde en otra empresa, puedan realmente tener un salario, pero en un empleo formal. Y esas son las cosas que tenemos que hacer en el año 2020. Dentro del paquete social de la Ley de Crecimiento Económico que fue aprobada por el Congreso de Colombia, no solo están incluidos los 3 días sin IVA, que hablábamos en el primer bloque, y la devolución de este impuesto a las familias más vulnerables. También quedó establecida la disminución de aportes a salud de los pensionados que reciben 1 y 2 salarios mínimos. Estudiemos en qué consiste ese punto de la Ley de Crecimiento. Los bolsillos de miles de pensionados en Colombia sentirán a partir del año 2020 un impacto positivo. La Ley de Crecimiento, que fue aprobada por el Congreso y que ahora pasa a sanción presidencial, contempla la reducción de los aportes a salud que hacen los pensionados, cuyas mesadas son de hasta 2 salarios mínimos mensuales vigentes. En el caso de quienes tienen una pensión de un salario mínimo, la cotización en salud bajará en 8 puntos, pero la disminución se hará de manera gradual. Inicialmente, el aporte ya no será de 12%, sino del 8% durante los años 2020 y 2021. Al año siguiente, es decir, el 2022, la cifra de cotización en salud reducirá al 4%. Suponiendo que el nuevo salario mínimo del año 2020 sea fijado en 1 millón de pesos colombianos, el pensionado ya no tendrá que aportar por salud 120.000 pesos, sino 80.000. En este hipotético caso, recibiría en su mesada 40.000 pesos más, aproximadamente $12 al cambio de hoy. Es una situación equitativa para personas adultas mayores pensionadas que ya le han aportado a la nación pues todo su trabajo. No, está muy buena, sí, lógico. Y que lo bueno sería que le hubieran bajado de una para que llegue algo mejor. Usted en este caso, digamos, esa plática que se va a ahorrar menos pagando salud, ¿en qué la invertiría? No, pues en alimentación, porque ya uno, pues en realidad con el mínimo, ¿qué puede hacer? Pues alimentarse. En el caso de quienes reciben una pensión de hasta 2 salarios mínimos, la disminución en la cotización de salud será de 2 puntos porcentuales, lo que significa que el pensionado ya no tendrá que aportar el 12% como actualmente lo hace, sino el 10%. Este beneficio comenzará a regir a partir del próximo año 2020. Me parece muy viable porque los servicios de salud son muy precarios y las pensiones son, para la generalidad del pueblo colombiano, son muy bajas, entonces cualquier peso que puedan ganar es algo especial para ellos, para cualquier pensionado, ¿no? Para finalizar, Alberto Bernal, que nos acompaña desde Miami, ¿qué impacto cree usted que va a tener esta ley de crecimiento en esos acercamientos que también está adelantando el gobierno con ese Comité Nacional del Paro, que mantiene abierta una mesa con el gobierno y que también mantiene la amenaza de continuar con las manifestaciones en el 2020? Pues a ver, Jefferson, yo estuve al principio de la semana en Bogotá y yo encontré la ciudad bastante calmada, con excepción de un par de desmanes que se vieron. Yo siento que la gente está desesperada con la actitud de los marchantes y la gente del paro.
eso de pasar de 11 puntos a 104 puntos, donde básicamente pidieron todo menos que el gobierno comprara al Real Madrid, eso es una locura, ¿no? Entonces yo creo que se pierde credibilidad cada instante de estas personas. Si ellos quieren tener una discusión sólida y lógica, tienen que pedir cosas lógicas, y si no, yo creo que la única opción es seguir trabajando, y estas personas que lo único que quieren hacer es obstaculizar el desarrollo económico de Colombia, poco a poco irán perdiendo más y más relevancia, ¿no? Porque yo siento que el 99% de las personas alrededor mío no tienen ningún interés en que esto siga, y lo que quieren es que Colombia sea un mejor país y seguir pudiendo trabajar y no entrar en una senda de destrucción como la que quieren estos personajes. Ojalá recapaciten, ojalá pidan cosas lógicas, pero esa lista de lavandería de 104 puntos que mandaron es una verdadera vergüenza, y lo que demuestra es una completa incapacidad y falta de interés para conciliar con un gobierno legítimo como es el gobierno del presidente Iván Duque. Señor Alberto Bernal, economista, también analista político y columnista del diario La República. Como siempre es un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Muchas gracias. Jefferson, muchas gracias por tenerme en tu programa. Mil saludos a la audiencia, mil saludos a Jorge y felices fiestas. Felices fiestas, feliz Navidad. Jorge Bedoya, presidente del Consejo Gremial de Colombia y presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en el programa La Noche. Jefferson, a ustedes muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a Alberto y para toda la audiencia. Lean la Ley de Crecimiento Económico, léanse también ese pliego de peticiones que están haciendo los del Comité del Paro y realmente tasemos con racionalidad qué es lo que necesita el país, que nos dediquemos a trabajar en las empresas, a generar empleo y por supuesto más bienestar para todos los colombianos. Muy buenas noches. Los invitamos a que ustedes participen en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta numeral La Noche Ley de Crecimiento. Numeral La Noche Ley de Crecimiento. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24, a que nos escriban en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.